Perdón, colegas, solamente quiero, antes de iniciar la sesión propiamente tal, darle al expresidente de esta comisión el reconocimiento de parte de todos los integrantes y las integrantes y hacer algo que es una tradición en las comisiones, que es entregarle su campanita, digamos, por el paso que hizo en esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Ponte de pie. Muchas gracias, diputadas, diputados. Muy importante recibir esto. Reiterar lo que dije cuando asumí. La reconciliación parte aquí. Muy bien. Gracias, diputado. Muy bien, ¿Ah? Gracias. Gracias a usted. Secretaria. bueno, presidente. Chao, chao. Ya, empezamos entonces, secretario, con... ¿Al tiro? ¿No quiere? Bueno, dele. Para que se recoja el quórum o la unanimidad para sesionar con público. Muchísimas gracias, señor presidente. Hay un acuerdo que se tomó la semana pasada y quedaron incorporados tanto los asesores de los parlamentarios, uno, quedó también los asesores legislativos de las personas que no integran la comisión y quedaron también las personas que representan a distintos tipos de organizaciones y que hacen seguimiento. Ese es el acuerdo que se tomó. Secretario. Señora presidenta. Diputado. Dado que el acuerdo no está por sobre la ley y la ley es clara, solicito que nos remitamos a la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. El reglamento es el piso mínimo y los acuerdos que se hacen están por sobre el reglamento. Lamento tener que contradecirlo, diputado. Secretario. La Ley Orgánica del Congreso establece que las sesiones de comisiones serán secretas. El reglamento, a su vez, establece de que se permite hasta un asesor por parlamentario. Y efectivamente se tomó un acuerdo, pero basta que cualquiera parlamentario manifieste su opinión para que en la sesión siguiente quede sin efecto el acuerdo. Y así habría que tomarlo tantas veces sea necesario. Esa es la respuesta, señora presidenta. Vale, entonces estamos volviendo hacia atrás, diputado, respecto del acuerdo de la próxima, de la sesión anterior. Entonces, para la próxima sesión, secretario, para la próxima sesión se tomará en cuenta lo que dice el diputado Kaiser. Gracias. No llegamos ahí. No se leyó la cuenta. Bien, señora presidenta, muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Vamos a hacer lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. El primero es un proyecto iniciado en moción parlamentaria de los señores Brito, Cuello, de Rementería, Lagomarcino, Maya, Sáez y Teao, y de las diputadas señoras Rojas, que otorga reconocimiento como pueblo tribal a los habitantes del archipiélago Juan Fernández e Islas Desventuradas. Se recibió también, señora presidenta, una nota del Movimiento Salud de Resistencia, el cual remite el informe del trabajo, entre comillas, atención y seguimiento de pacientes afectados por violencia de Estado en contexto del estallido social de octubre de 2019 en Santiago de Chile. Al mismo tiempo, solicita la posibilidad de exponerlo ante esta comisión. Se recibió también, presidente, una nota de un particular, quien denuncia grave situación de ecocidio y persecución a mujeres indígenas defensoras de los derechos de la naturaleza y la madre tierra en Chiloé. Viene en representación de su abuela, la adulta mayor mapuche huilliche de 80 años, que demanda al Estado de Chile la restitución de su
territorio ancestral. También se recibió, señora presidenta, un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien remite el tercer informe de gastos de actividades y programas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2023, de acuerdo a lo establecido en las glosas presupuestarias de la Ley de Presupuesto. También se recibió una nota del subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, el cual se excusa de asistir a esta sesión por compromisos adquiridos con anterior y también por motivo del estallido social. Concurrirán en su reemplazo los asesores legislativos ya presentes, que fielmente han estado en todas las sesiones de esta comisión. También se recibió una nota de la bancada de la UDI, la cual comunica que el diputado Henry Leal Bizama reemplazará al diputado Daniel Lilayú Vivanco durante esta sesión. Y también se recibió una reemplazo de la diputada señora Jimena Osandón Irarrázaval, quien será reemplazada en esta oportunidad por la diputada señora Francesca Muñoz González, que ya está en sala, señora presidenta, y sería toda la cuenta. Gracias, secretario. Pasamos. ¿Alguien tiene algo que señalar respecto de la cuenta? No. ¿Se acuerda la cuenta también? ¿No? ¿Se acuerda la cuenta? Ya, pasamos. Ya. Entonces pasamos ahora a varios. 20 minutos, son las 15:09. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, saludo a la comisión, a los asesores del señor subsecretario. Presidenta, por ser pertinente a este espacio de derechos humanos, quería pedir el acuerdo de esta comisión para que ojalá podamos emitir algún tipo de comunicado respecto a las graves situaciones que se está viviendo hoy día en la Franja de Gaza, en que se está cometiendo una situación de exterminio con el pueblo palestino. Quiero dejar súper claro que esto no me pone del lado de Hamás en lo absoluto. Yo no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, pero creo que lo que ha pasado en estos días es realmente un tema que nos debe preocupar como comisión, porque es un tema humanitario. Se han bombardeado 10 hospitales con las consecuencias graves que ocurrieron el día de ayer, donde hay más de 500 personas muertas, probablemente por un misil que cae sobre un hospital en la Franja de Gaza. Entonces, quería pedir el acuerdo de la comisión, presidenta, por su intermedio, para ojalá emitir algún comunicado desde este espacio que me parece que es el más adecuado del Congreso de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Diputado, ¿a quién dirigiría usted ese oficio o carta o declaración? Yo creo que al gobierno de Israel, presidenta, o a la embajada. Concretamente, el embajador hizo algunas declaraciones bastante poco afortunadas, refiriéndose a las personas como animales. Pero bueno, lo dejo al criterio de la comisión, a quien sea más pertinente, ¿no? Eso creo que puede ser técnicamente más complejo, pero creo que no podemos silenciarnos. ¿Sí? Gracias. Gracias, diputado Lavés. Gracias, presidenta. Saludar a todos. Más allá de lo que plantea el diputado que me antecedió por su intermedio, yo creo que no podemos estar más de acuerdo. Digamos que cualquier tipo de violencia es condenable, hay niños sufriendo, hay civiles por ambas partes, etcétera, y todos sabemos que Hamás es un grupo terrorista. Ahora, primero, yo creo que hay que ser muy cuidadoso de importar un problema que no es nuestro al país y al Congreso. Yo creo que acá, así como también existen personas que son afines a los palestinos, como también a Israel, etcétera, y yo creo que nos tenemos que mantener en el marco de respeto como se ha tenido hasta este momento. Y con respecto a lo que el diputado solicita, sugiero que a lo mejor próximo martes, martes, tenemos la Comisión de Relaciones Exteriores, en la cual ya hemos tocado el tema, que es la comisión que le corresponde a lo menos tener, digamos, alguna voz con respecto a lo que está pasando. Y además son temas de Estado, no son temas de comisiones. Por lo que sugiero, diputado, por su intermedio, presidenta, que si quiere el próximo martes pueda ir a la comisión a plantearlo, y yo también ahí podemos ayudar a ver cómo podemos lograr un oficio que sea lo más transversal posible. Gracias, presidenta. Gracias. ¿Alguien más quiere la palabra respecto a este punto? Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sabemos que la guerra es la forma institucionalizada de violar derechos humanos. Eso es, la guerra no es nada más que eso.
En ese sentido, todo conflicto iniciado por quien sea conlleva en sí mismo la violación de derechos humanos. No hay ningún otro resultado lógico de una guerra que no sea la violación de derechos humanos. Más allá de ese punto, me sorprende que no incluya dentro de lo que es la solicitud también a las víctimas de quienes fueron asesinados por Hamás. Me sorprende que incluya el caso de un hospital en Gaza donde todavía está en debate si fue impactado por un bombardeo israelí o fue impactado por un misil que quedó corto de Hamás. Es decir, si se llegase a hacer un comunicado, tendríamos que hacerlo con datos muchísimo más específicos y muchísimo más claros sobre riesgo de cometer un error ya en lo fáctico. Y nuevamente, lamentar todo conflicto en el cual se utiliza la violencia para resolver diferencias, puesto que ahí siempre pagan los inocentes y los culpables normalmente están en un búnker y viven una vida muy, muy agradable hasta que fallecen con mucha edad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Diputada Pizarro. Yo entiendo que si el diputado Palma no contradijo lo señalado por el diputado Lavé, acepta la sugerencia de que esto se emita por relaciones exteriores. No es excluyente. No, yo solo quiero decir algo, diputada, presidenta. La guerra es despreciable desde donde se mire, cobra víctimas de ambos lados, pero en la guerra tienen que haber dos ejércitos. Y lo que pasa hoy día en Medio Oriente, no hay dos ejércitos. Hay un Estado que ocupa una franja, un terreno, y que agrede a la población civil. Y si alguien quiere que diga que Hamás es un grupo terrorista, no tengo duda de eso. Pero no es lo mismo que un ejército y un Estado que agrede a otro. Estoy de acuerdo en que se condenen las víctimas inocentes civiles de este conflicto. Pero lo que ocurrió ayer en el hospital de Gaza, al sur de Gaza, la comunidad internacional sin duda lo ha condenado porque tiene que ver con la agresión de un Estado contra otro. Es más, quiero decir que Naciones Unidas señaló que incluso en la guerra hay reglas que hoy día las está rompiendo absolutamente el Estado de Israel. Solo lo quiero decir porque esta es la Comisión de Derechos Humanos. Bajo ningún punto de vista estoy defendiendo a Hamás, bajo ningún punto de vista estoy diciendo que no hubo víctimas que hasta hoy día están secuestradas. Lo que estoy diciendo que aquí no hay una guerra, hay una ocupación que está exterminando a un pueblo. Y eso me parece alarmante, doloroso, y veo que no va a haber acuerdo, pero yo quiero que eso quede registrado porque me parece que lo que está ocurriendo en Gaza no hay un símil salvo las dictaduras de Latinoamérica o el holocausto nazi. Muchas gracias, presidenta. Yo digo lo que Diputado Araya. Gracias, presidenta. Evidentemente hay otros casos peores, pienso en Pol Pot, pienso en Stalin, etcétera, pero bueno, yo creo que, presidenta, le hacemos un flaco favor a la causa de los derechos humanos y a la causa de los derechos humanos y a la causa palestina el politizar este debate. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros en condenar cualquier tipo de abuso. El grupo terrorista Hamás es un grupo terrorista que no representa a los palestinos, que los subyuga a un régimen del terror de carácter fundamentalista y que ha cometido atrocidades innegables. En un hecho en particular, que el que menciona el diputado Palma, aún no hay certezas. Si las hubiese, evidentemente podríamos tomar un pronunciamiento. Como no hay certeza y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, creo que podemos eventualmente sacar una declaración conjunta condenando cualquier tipo de violación a los derechos humanos, condenando las torturas, los homicidios. Hay imágenes espantosas, cabrosas de lo que ha ocurrido allá, pero no podemos tomar en fondo
parte como si unos son los buenos, otros son malos. Aquí hay una situación que tenemos que tomar con mucha prudencia, ser muy respetuosos de la justicia, y les pido que por favor no instrumentalicemos esto porque adherimos o simpatizamos más con unos o con otros. Presidenta, después yo quisiera pedir una solicitud a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Gracias. Sí. Por favor, quedan 10 minutos para varios. Presidenta, voy a ser extremadamente cauto y breve. Son 10 hospitales, no es uno. Esto es sistemático. Son 10 hospitales que se han volado la Franja de Gaza, no solo el de ayer que tiene 500 víctimas, por favor. ¿Ya? O sea, no sentemos la relativización del tema. ¿Ya? Y segundo, Netanyahu está a la cabeza de esta ocupación brutal y es la persona que, no olvidemos, votó abajo el acuerdo de Oslo, que allanaba el camino para que existieran 2 estados. Por favor, Presidenta, porque si no se relativiza todo. Diputado Lagomarsino. Solo quiero aclarar que son 10 bombardeos a hospitales, no 10 hospitales bombardeados. Porque no... Diputada Ñanco, y vamos cerrando este tema porque hay otros varios. Sí, gracias, Presidenta. Vamos a votar este acuerdo porque igual quiero hacer mención de que acá se ha hablado harto sobre crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, lo cual a mí me parece bastante pertinente, más allá de que el diputado Lave, por su intermedio, Presidenta, puede tener mucha razón en que es un tema tingente a la Comisión de Relaciones Exteriores. De hecho, fue algo que también conversamos ayer, surgió, fue parte del debate incluso, van a realizarse oficios por parte de la Comisión a Cancillería, principalmente para poder dar con los paraderos de nuestros compatriotas que están atrapados en la Franja de Gaza, que no han podido salir, entre otras cosas. También se mencionó lo del hospital, que estaba justamente sucediendo en ese instante, pero también quiero ser enfática, acá hay crímenes de guerra que tienen que ser condenados también por organismos internacionales, o sea, eso está también tipificado. Entonces, nosotros como Comisión de Derechos Humanos, lo más atingente que podríamos hacer es elevar una solicitud que ayude a estos temas, o sea, si es lo que estamos discutiendo, no es otro nombre, ¿cómo le ponemos? Por otro lado, mencionar y dejar en claro que acá se habla del grupo Hamas, se habla de otros temas, pero recordemos que Palestina no tiene un ejército, o sea, no hay un ejército que esté defendiendo en este momento a Palestina. Aquí hay un Estado que está asesinando a personas que no tienen cómo defenderse porque ni siquiera tienen la fuerza armada o la fuerza militar que les ayude a poder contrarrestar esta situación. Así es que igual creo que hay que ser justos en el caso. Gracias. Antes de seguir, la verdad es que esta no es una sesión especial citada para entregar posiciones respecto, porque no va a haber acuerdo seguramente. Los invitaría a que tuviéramos un acuerdo, si es que, respecto de alguna declaración que hablar efectivamente de las víctimas de el conflicto, tanto por el lado israelí como por el lado palestino, y se puede hacer caso, digamos, respecto de lo que fue la incursión de Hamas con los heridos que dejó, el hospital que ha sido bombardeado. Pero en una cosa yo sí quiero estar de acuerdo con el diputado Lavé, y creo que el cerco informático que tiene en general, digamos, este tipo de conflictos, por no ponerme del lado de decir el cerco que tienen los palestinos para informar, o las muchas fake news que andan dando vueltas, sí requieren un poco más de cuidado respecto de la información que manejamos. Por lo tanto, propondría esa carta, pero dejaría estos días, digamos, de manera tal que se fuera aclarando la situación, ya que al parecer no son 10 hospitales, sino que es un hospital con 10 bombas. ¿Cómo? No, no cambian nada, pero evidentemente salir con una declaración que tiene información errónea es una de las cuestiones que generalmente se le critican a las organizaciones de derechos humanos, y por lo mismo hay que ser muy, muy rigurosos y rigurosas. ¿Les parece esa posibilidad de hacer una carta cuidadosa? Dígame. Propongo lo siguiente, que mientras lamentablemente está el conflicto a muchos kilómetros de acá, digamos,
que eso no quiere decir que no lo queramos ver o que no lo entendamos, que no empaticemos o que lo justificamos. Sugiero que la Secretaría nos proponga una carta, digamos, en el tenor de lo que se ha hablado, una carta y se mande por WhatsApp y veremos si... Entonces, Propongo otra cosa, que el diputado Hernán Palma con el diputado Araya, por ejemplo, hagan una carta y se la presenten a esta comisión. Bueno, entonces, nada. Diputado Leal, quedan exactamente 5 minutos para terminar varios. Presidenta, yo siempre he entendido que es una tradición de Chile que la relación entre los países los lleva el jefe de Estado. Y creo que hacer cartas, en un otro sentido, van a ser públicas, se van a filtrar, va a estar la opinión de los diputados, la posición de la Cancillería no lo conocemos. Yo sugiero, y no soy parte de esta comisión, estoy haciendo un reemplazo, que se espere una semana más. Yo creo que es muy relevante saber quién atacó ese hospital. Entonces no vamos a hacer una carta que el día de mañana va a ser desmentida. Yo en la mañana, cuando escuché al presidente hacer declaraciones en su viaje en China, dije, está siendo imprudente porque aún no está claro. Aclaremos que las cosas decanten y se haga algo en base a certezas. Porque si uno tiene que dar opinión, yo diría la siguiente: no estaríamos en este conflicto si no hubieran entrado terroristas a otro país a invadirlo, a matar mujeres, a asesinar niños, jóvenes, no estaríamos con una respuesta de Israel. Pero vamos a entrar en un tema de quién defiende a su simpatía o justifica, y no el objetivo de esto. Entonces, esperemos que los hechos decanten y sobre certeza se haga una carta con el conducto que corresponda, a través de la Cancillería, porque las relaciones de Estado se llevan de esa manera y no con cartas por la prensa, creo yo. Gracias, presidente. Lo más salomónico que les puedo decir es que, consultado el secretario, una carta así no es competencia de esta comisión. Por lo tanto, existen otros canales. Presidenta, bueno, sobre el punto de lo que mencionaba el diputado Leal, solo recalcar que acá el presidente, a través de Cancillería, han tomado una definición. Acá no es real que Cancillería no se haya pronunciado, todo lo contrario. Cancillería fue uno de los primeros que se pronunció condenando el ataque y, claro, en específico durante respecto al hospital, pero en este caso entendemos que hay al menos una pronunciación de Cancillería para condenar los ataques hacia los civiles y los muertos que han habido con este conflicto, con todo lo que ha sucedido. Por tanto, también creo que hay que ser responsable en ese sentido. Por otro lado, me parece que es súper atingente que, así como se ha condenado la guerra en Ucrania, también se deban condenar los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en otros territorios como Palestina. Última palabra, diputado Kaiser, en este punto. Quedan 4 minutos y terminamos varios. Gracias, señora presidenta. Primer punto, una corrección. Hamas tiene 40.000, es decir, 8 veces más soldados en este momento que el ejército chileno. No, a ver, 8.000 tenemos nosotros para este presupuesto, son 40.000, son exactamente. De acuerdo, entonces son 40.000 soldados. 40.000 soldados. No, estamos hablando de si hay un ejército. Orden, por favor. El segundo punto es el siguiente. De la mano de esto, sería interesante que si se hace y se redacta una carta condenando todo tipo de delitos y tropelías, se haga también considerando que jamás, siendo un grupo, un Estado no reconocido, porque es un Estado no reconocido, tiene ministerios, ¿ya? Se ha considerado, no, jamás también, se ha considerado también dentro de lo que son la organización que puede violar los derechos humanos, es decir, son violaciones de derechos humanos de ambos grupos, aunque jamás no esté reconocido como Estado, debe ser también considerado como violador de derechos humanos en el caso de que lo haga, ¿no? Gracias, diputado. No hay competencia, por lo tanto, de esta comisión, y lo que voy a pedirles entonces es que cada uno seguramente ya ha firmado distintos apoyos a los distintos sectores que apoya, sigamos por ahí y en la medida en que se aclaren bien las situaciones puede haber, pero no como una carta de la comisión. Quedando 2 minutos, quedan 2 varios. ¿Alguien tiene? Emilia Schneider y diputado Araya, si alcanza 1 y 1. Cierro a las 30. Muy corto, Presidenta,
poder oficiar o a la Subsecretaría de Derechos Humanos o al INH a propósito de una intervención que yo creo que fue inadecuada de una persona que intervino en el conflicto que dijo que era una detenida desaparecida. Entiendo que después se aclaró que efectivamente era parte de la lista de la Comisión Valech, pero quedó circulando. Yo creo que estas fake news hacen un daño al tema en cuestión. Entonces, si podemos solicitar el pronunciamiento oficial, de modo tal que con esto se pueda contrarrestar estas fake news. Gracias, Presidenta. A todos, se acuerda oficiar al INDH para que efectivamente dé explicaciones de algo que apareció en la prensa y que no era efectivo en esos términos. ¿Se acuerda? Ya, votemos entonces. No tenemos más tiempo. Vamos a votar respecto de eso. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? ¿Por la afirmativa o por la negativa? A favor de la verdad, secretario. Además, yo Don misma Jorge me Guzmán. pidieron. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Don Cristian Lavé. A favor. Don Tomás Lago Marcino. Don Tomás Lago Marcino. Abstención. Abstención. Diputado Leal. Vamos a bajar al final. Ya. ¿Quién más? Diputada Erika Añanco. Erika. Me rechazo. Rechaza. Rechazo. Contra. Diputada Francesca Muñoz. A favor. Don Hernán Palma. Contra, presidente. En contra. Diputada Lorena Pizarro. Voy a argumentar mi voto, secretario. Yo tengo toda la certeza de que podríamos oficiar todos los temas pendientes respecto particularmente a las víctimas de desaparición forzada. Lo que no me parece que de esto se haga un show que distraiga el tema de fondo. Por lo tanto, está claro que la persona no era una víctima de desaparición forzada, está claro que era una fake news y sin embargo lo traemos acá sin ningún sentido y por lo tanto yo no me voy a prestar para que se relativice de esta manera la práctica de la desaparición forzada. Estoy usando mi derecho a opinar sobre esto y espero, Presidenta, que no le permita al diputado que además me conteste cada vez que yo digo algo. Eso, gracias. Gracias, diputada. ¿Su voto, diputada? En contra. Diputada Emilia Schneider. Muy breve, yo comparto que la idea no es que esto se vuelva un show respecto a los detenidos y detenidas desaparecidas. Me parece que prestar esto para el negacionismo es un absurdo, pero según lo que me informaba la presidenta, el propio INDH quiere aclarar esta situación, así que yo doy mi voto favorable. Ahora yo acojo el punto de la diputada Pizarro, que esto no se preste para el oportunismo político de sectores negacionistas. Eso es todo. Finalmente, Presidenta. A favor, porque me parece importante además que se vayan bajando los prejuicios respecto a las instituciones que trabajan con el tema de los derechos humanos, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias. 7 votos a favor, diputada, 3 negativas y 1 abstención. Aprobado el acuerdo. Habiéndose terminado el tiempo para varios y disculpando a quienes habían pedido, pero es la forma de hacer solidario el tiempo de varios cuando uno se da cuenta que otros quedan fuera. Así que vamos a seguir entonces con el proyecto antidiscriminación. Yo entiendo que hay un tiempo para varios, pero el 90% del tiempo lo ocupó un vario. Entonces yo le voy a pedir que en lo sucesivo eso también lo tengamos en consideración, porque aquí no puede ser que el que levanta la mano más rápido acapare todo el tiempo vario. Yo tenía un vario importante y quedó pendiente, presidente, y tiene que ver con un anuncio que ha hecho el Ejecutivo. No lo pase ahora porque no hay tiempo para varios. Gracias. Lo voy a dejar pendiente. Bien disperso. Secretario, ¿nos puede ilustrar dónde quedamos? Pero claro, Presidenta. Vamos a la página 21 del comparado.
exactamente en la indicación número 57. Presidenta. Sí, diputada. Presidenta, yo tengo varias dudas porque tengo entendido que quedaron varias indicaciones pendientes, incluso el tema de los niños, para que no se considere discriminación arbitraria todo acto, práctica de tratamiento psicológico o de cualquier otra naturaleza que tenga por objeto imponer a un niño o niño adolescente una identidad de género distinta a su sexo. Esa quedó pendiente. Presidenta, yo quiero ver esto porque es súper importante. Y lo otro, por favor, que me aclare, porque también en la misma línea, ¿cierto? La orientación espiritual, que no se considere discriminación arbitraria, Presidenta, yo encuentro que los podía aclarar porque encuentro que se enredó aquí el tema, Presidenta. Secretario, ¿nos puede ilustrar cómo quedamos con la última? Solo quiero señalar lo que me parece que quedó en ese entonces, que es que se aprobaba la indicación, con lo cual se caían las otras indicaciones por ser incompatibles. Es incompatible en la medida que se encuentran recogidas en la anterior. O sea, porque es más amplia la que se aprueba que las que se desechan. Por lo tanto, y se tocó la campana y ese fue el acuerdo. Quiero que me ratifique, secretario, si fue así. Señora Presidenta, la respuesta que usted ha dado a conocer es la correcta. Es que no corresponde... Gracias, Presidenta. diputada. La llamo al orden. Acaba de decir el secretario cómo fue el acuerdo que se tocó la campana y por lo tanto ahora seguimos con el próximo número. Presidenta, hay, reglamentariamente podemos solicitar se reconsidere esta medida. ¿Cuál es la reapertura del debate? Pues solicitamos la reapertura del debate. Se puede pedir eso. Diputada Muñoz. Sí, es que, Presidenta, yo quiero, es que no es así. En primer lugar... ya, porque ya iba a empezar... No, es que yo no encuentro... Es que quiero aclarar primero, Presidenta... Diputada, por favor, la llamo al orden, se le acaban de dar todas las explicaciones. no es así, Efectivamente, si Presidenta. usted quiere solicitar que se reabra el debate, hacemos eso, pero aquí el ministro de FES, el secretario, acaba de ratificar lo que yo le dije. Presidenta, quiero argumentar el punto. En primer lugar, yo estuve en la sesión pasada y usted cambió el orden de la votación de las indicaciones. Yo también hice el punto en esa oportunidad. Y lo otro es que dijeron, no, pero de ahí lo vamos a ver. Otro argumento es que una de las indicaciones que se aprobó en relación a los niños la vez pasada del diputado Guzmán, diputado Lagomarsino y de usted, Presidenta, no va en dirección, porque no es la misma esencia con las otras que vienen relacionadas con la infancia. Y eso estoy preguntando, porque se vienen otras indicaciones relacionadas con niños que presentamos nosotros. Y eso quiero, Presidenta, que se aclare porque no van en la misma línea. No es que se cayeron, porque son distintas esencias. Entonces encuentro, Presidenta, que esto no corresponde. Usted cambió el orden de las indicaciones la vez pasada y eso es efectivo y somos todos testigos. Ahí están, ¿cierto?, lo que ocurrió. Y Gracias, diputada. Compleja la situación, Presidenta. Gracias, diputada. Lo que sí le puedo decir es que uno puede elegir cómo se votan las indicaciones. Y dijimos acá, se votan de atrás para adelante o de adelante para atrás. Y yo elegí hacerlo de esa manera porque era la más comprensiva respecto de un punto que había tenido cuestionamientos en esta comisión. Tanto es así que salió esa indicación aprobada por sectores que incluso habían tenido otras indicaciones y las bajaron. Le ruego que se ciña el reglamento. Si usted quiere pedir reapertura del debate, la pide y zanjamos. Presidenta, yo vuelvo a insistir, no fue ese el acuerdo, no fue esa la esencia, quedaron fuera. La estoy aquí llamando al orden segunda vez. Segunda vez, diputada. ¿No? Segunda vez. Lo que corresponde es seguir el reglamento. Es segunda vez que la estoy llamando al orden después de que la presidenta de esta comisión y el secretario le han dicho cómo y dónde quedamos en la votación pasada. ¿Podemos seguir, secretario? Y un segundo, Presidenta, estoy viendo una indicación que me acaban de presentar.
Bien, señores diputados, reitero, estamos en la página 21. Se acaba de recibir una indicación por el diputado Kaiser que vamos a tener que ir incorporándola, literalmente. Lo primero que tenemos que resolver es respecto de este artículo segundo bis, es que hay dos indicaciones que tienen por objeto eliminarlo de forma completa. La primera, la del artículo 57, que está en la página 21, del diputado Kaiser, Lavé, Muñoz, Concha, Guzmán, Osandón, al artículo primero, número 3, o sea, todo el numeral 3, para suprimirlo. Tenemos que hacer entonces una votación para ver si mantenemos esta disposición y de mantenerla, entrar a analizar sus indicaciones. Así que esa es la primera votación, señora presidenta. Vamos con la votación entonces. ¿El Ejecutivo quiere señalar algo? Por favor. Sí, presidenta. Primero saludarla y por su intermedio a los miembros de la comisión. Efectivamente, creemos que amerita una discusión un poco más detallada el inciso que se propone votar separadamente, toda vez que involucra una serie de categorías que han sido considerada un avance en la legislación en la incorporación que hizo el Senado con respecto a la reforma de este proyecto de ley. Hay una serie de definiciones de distintos tipos de discriminación que son distintos del tipo de discriminación directa que ya votamos en la definición original que tiene la ley en sus propósitos fundamentales, que ya lo dio objeto a una larga discusión aquí en la comisión, de la que todos recordarán. Sin embargo, se incorporan otras categorías adicionales, como las discriminaciones múltiples y estructurales. Aquí, presidenta, al Ejecutivo le parece que debe mantenerse la redacción del Senado. Al respecto, señalar que dichas categorías, como están hoy día, cuando el Senado dio la discusión en el primer trámite, incorporó la forma en cómo está descrita las distintas categorías de discriminación en el artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Tiene ciertas adecuaciones, no una reproducción exacta de lo que está en la Convención, así lo recoge el informe de la Corte Suprema en su considerando noveno, el que emitió a propósito de este proyecto en el primer trámite en el año 2021, porque hay ciertas adecuaciones que están en conformidad a nuestra legislación interna. Sin perjuicio que se puedan discutir algunos elementos de cómo se aborda en cada uno de ellos, parece importante que hay un avance significativo en la incorporación de estas formas de definición distintas que tiene la Convención, y a ese respecto quisiera poder recordar y traer a colación de los señores y señoras parlamentarios que esta misma Cámara de Diputados votó en 2 ocasiones durante este año sendos proyectos de resolución pidiéndole al Ejecutivo que entráramos a la ratificación de dicha convención, porque nosotros la suscribimos, pero aún no están terminados los trámites adecuados que le corresponden al Estado para ser parte plena. La resolución 105, que se votó en agosto de este año, fue aprobada por una mayoría muy importante de 113 diputados y diputadas versus 17 que estaban en contra, y la resolución 545 del 27 de septiembre, de 82 contra 16, y que involucra además a varios miembros de esta comisión. De hecho, la mayoría de los miembros de esta comisión la votaron así. Por lo tanto, nos parece importante, presidenta, parece que hay múltiples discusiones, pero solo para redondear el punto y reiterar a los señores y señoras parlamentarios que esta misma Cámara, incluyendo la mayoría de las personas que están aquí en esta comisión, votaron a favor de estas resoluciones que nos llaman a ratificar en forma completa la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que hoy día solo suscribimos, y este artículo, el artículo 2 bis, tiene una reproducción bastante fiel a cómo en el artículo 1 de dicha convención se definen estos distintos tipos, y así es como lo recogió el informe de la Corte. Solo para recapitular mi presentación, presidenta, estamos por supuesto abiertos a discusiones, preguntas, que podamos obtener opiniones múltiples, perfeccionar algunos de los incisos que están ahí presentes, pero ahí quedo, presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra, estaba primero el diputado Guzmán. Gracias, presidenta. Yo aquí le voy a pedir al Ejecutivo que, más allá que solo respaldar la posición del Senado, nos dé de repente argumentos más de fondo para entender por qué lo tendríamos que respaldar. No veo en qué beneficia a este proyecto de ley que tengamos estas definiciones respecto a tipos de discriminación, ¿ya? Desprendo que hay ambigüedad, hay falta de claridad, hay cierta redundancia, además hay inconsistencia con alguna jurisprudencia internacional respecto a algunas de las definiciones. De hecho, el informe de la Corte Suprema señala que se puede observar que la definición de discriminación estructural, a pesar de contener ciertos elementos desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no los incorpora todos, pudiendo ser objeto de mejora en la redacción. La pregunta al Ejecutivo, presidenta, es cuál es el beneficio concreto
de introducir estas categorías de discriminación en la ley, dado que no se establecen sanciones ni efectos legales distintos para cada una de ellas. Segunda pregunta, Presidenta. ¿No podría esta ambigüedad en la ley generar confusión en la interpretación y aplicación de las normas en lugar de aclararla? Y tercero, Presidenta, ¿existe evidencia de que la falta de esta distinción en la ley ha causado problemas graves en la práctica legal que requieran su incorporación? En definitiva, Presidenta, yo no entiendo por qué motivo entramos en esta distinción y, por tanto, desde ya manifiesto que no estoy a favor y por eso hemos presentado la solicitud de votación separada para efectos de rechazar esta parte del texto desde lo que ha presentado el Senado. Eso, Presidente. Diputado Kaiser, ¿está levantando la mano usted? Ah, ya. Y después el diputado Lagomarsino. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, aquí hay un problema con la tipificación. Claramente hay un problema con la tipificación. Y el segundo punto es que una persona actuando de buena fe pueda ser sancionada en razón de un acto que puede ser comprendido como violencia, como discriminación estructural. Es decir, porque culturalmente, por ejemplo, no se asimila al cambio social que se quiere impulsar. A mí me parece que es de una amplitud realmente, es lo que nosotros podríamos llamar una ley de goma. Se puede interpretar de las más distintas maneras y la verdad es que contradice el objetivo de la legislación, cuál es entregar certeza jurídica respecto de qué cosa está autorizada, qué cosa está prohibida en una ley. Aquí se está introduciendo algo que yo conozco de la sociología y de la ciencia política, y que normalmente iba de la mano de textos de Marcuse, etcétera. Es una observación sociológica a nivel que va a transformarse en base para sanción penal. A mí me parece que es avanzar demasiado en una dirección demasiado ideológica. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Diputado Lagomarsino, diputado Araya y diputada Muñoz. Muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo la diferenciación o el desglose, mejor dicho, desde una perspectiva quizá académica o como parte de un libro sobre derechos humanos o discriminación, pero ¿cuál es la implicancia, y con esto le pregunto al Ejecutivo, de que hagamos este desglose? Porque en el inciso primero del artículo segundo ya aprobamos una definición de discriminación arbitraria que entiendo que abarca al menos la primera, segunda y tercera definición, discriminación directa, indirecta, múltiple. No así entiendo yo que abarcaría la cuarta definición de discriminación estructural, a pesar de estar de acuerdo con ello, pero en la práctica, ¿qué cambia las definiciones, considerando también que todas estas definiciones que hacemos en un inicio del proyecto es para dar pie a los procedimientos que más adelante se desglosan? Esa pregunta, Presidenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el Ejecutivo? Sí. Perdón, sí. Gracias, diputado. Más que pregunta es que en relación a la indicación, o sea, a lo que hace relación el articulado, ¿cierto? Que finalmente la descripción de esto que hace en sí el artículo es altamente subjetiva también, digamos, de alguna forma, y aparte, de alguna forma también podría provocar problemas en la interpretación que tiene este artículo, que en general siempre es un problema que tienen las leyes en el tema de interpretación y la aplicación práctica que tiene, porque también cuando uno quiere dar el aterrizaje a las leyes, cuando no está o cuando tiene este grado de subjetividad, digamos, es muy mala la aplicación de los artículos. Además, se podría mal utilizar, incluso se podría vulnerar el legítimo o ejercicio de los derechos fundamentales, que es una discusión que hemos dado bastante en relación a los distintos artículos que se han ido votando. Diputada Araya primero, después su segunda intervención para este artículo, eso lo estamos haciendo cumplir. Son 2 intervenciones de 3 minutos por cada artículo. Sí.
perdón el orden casi prusiano, pero funciona mejor. Mira, la ley y el orden llegó con la nueva administración. Gracias, Presidenta. Presidenta, en primer lugar, yo coincido con la preocupación del diputado Lago Marcino y con el diputado Guzmán, porque si bien ya hay una parte donde ya abordamos gran parte de esta temática, lo segundo, creo que aquí hay una cuestión que tal vez más propia de los textos de sociología y un análisis de carácter sociológico, más que un texto legal. Yo creo que esto puede ser una argumentación incluso en una causa por parte de algunas partes litigantes, pero creo que esto no corresponde al texto y al contrario, lo único que es hacer más confusa la aplicación de esta ley, enredando esto con lo que ya hemos aprobado en relación a los conceptos de discriminación. Entonces ya vamos a tener dentro del mismo proyecto de ley 2 o 3 definiciones de discriminación que se traslapan unas con las otras, que después con las excepciones se contradicen una y otra vez. Entonces, al final del día estamos haciendo una cuestión inaplicable, con muchas cabezas que no tiene sentido, y que al tenor de lo que acá aparece, creo que da mucho más cuenta de una propuesta o un análisis sociológico que propiamente lo que se requiere en este nivel de avance de la ley. Adicionalmente, obviamente, yo tengo una observación al concepto que aquí se incorpora, que no estaba antes, que el de discriminación estructural, toda vez que ya abre ahí también una puerta importante a ¿qué es eso? Porque toda vez que aquí hace relación a quienes han sido históricamente marginados. Y ahí la pregunta que muchos nos vamos a hacer es, históricamente marginados definidos por San quién. ¿Quién viene a decir quiénes han sido históricamente marginados? Hay quienes podrán sostener que será algunos en relación a su sexo, por su condición sexual, por su preferencia, por su etnia, por su nivel socioeconómico, etcétera. Pero si eso lo dejamos así, como está planteado, al final es una puerta abierta para cualquier cosa y olvidamos que esto se aplica en un caso específico. No es una cuestión general y creo que pasa a llevar nuestro ordenamiento jurídico el suponer que hay razones históricas, sociológicas y no atender específicamente la voluntad, el acto que tiene que se pone en cuestionamiento. O sea, es el acto en específico, el hecho, el carácter político y cognoscitivo del hecho en comento, que podrá ser sancionado o no si se ajusta a derecho. No una cuestión sociológica, para eso otros temas, otro espacio. Entonces, ahí preguntarle solo directamente al Ejecutivo, en la aplicación de este proyecto de ley, ¿en qué aporta realmente y cómo se superan las contradicciones que parecen del todo evidentes con lo que ya hemos aprobado? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más antes de darle la palabra al Ejecutivo? No, usted segunda vez, entonces, diputado. Yo había pedido y después la diputada. Voy a tratar de bajarlo a una manera, el artículo, así como yo lo entiendo, señora Presidenta. Una práctica aparentemente neutra. Por ejemplo, si yo en una conversaciones para contratar personas analizo única y exclusivamente los currículum vitae, es decir, cuál es la experiencia laboral anterior, etcétera. No me interesa si es hombre o mujer, blanco o negro, heterosexual u homosexual. Un currículum, pongámosle que yo fuese un jefe de personal que efectivamente ignorase todas esas categorías. Y lo único que me interesase a mí fuese la experiencia laboral del candidato, su capacidad y, bueno, y su disponibilidad o cuál sea el sueldo que está solicitando. Yo estaría incurriendo en una práctica aparentemente neutra, pero que ignoraría la discriminación estructural a la cual está sometida esa persona en razón de su pertenencia a un grupo que se considera históricamente discriminado o marginado. Es decir, que ese jefe de personal, siendo colorblind, como dirían en Estados Unidos, al no aplicar medidas correctivas él desde el punto de vista de lo que son los grupos marginados, entraría a ser parte de lo que podríamos llamar dentro de lo que podríamos llamar la discriminación estructural del grupo determinado. Es decir, actuando con la mejor buena fe del mundo, podría terminar siendo susceptible de sanción. Y eso, señora Presidenta,
es lo que se esconde detrás de la idea de hacer responsable a individuos de no contrarrestar la supuesta, y digo supuesta, discriminación estructural respecto de grupos todavía por determinar. Yo creo que eso es abrirle, más encima con un proyecto de ley donde cualquiera tiene acción para interponer denuncia. Eso es generar el caos, absolutamente el caos a nivel social con una norma de este carácter. Y yo le solicito encarecidamente a quienes están respaldando esta norma que consideren los efectos que puede tener en la vida cotidiana de la gente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Diputada Schneider y después diputado Guzmán, y le damos la palabra al Ejecutivo para la respuesta. Bueno, parto diciendo que me quiero hacer cargo del caso que se ponía en la palabra anterior. Creo que hay vasta jurisprudencia, desarrollo de los conceptos que están en la convención que se está citando, digamos, a propósito que el Ejecutivo decía que también la propia Cámara aprobó y una solicitud al Ejecutivo de que la Convención Interamericana fuera ratificada, impulsada por el Estado chileno. Me quiero hacer cargo de ese caso porque evidentemente hay conductas que quedan excluidas de ser entendidas como discriminación en función de su contexto y del desarrollo, vuelvo a insistir, de este tipo de conceptos. Nadie está inventando acá la rueda. El concepto de discriminación directa o indirecta está vastamente desarrollado, incluso, por ejemplo, en el anteproyecto de la comisión experta a propósito del proceso constituyente, se aprobó un inciso que luego fue borrado por el Consejo Constitucional, donde se remitía también al contenido similar a lo que estamos votando, ¿no? Ahí se aludía a: se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta, los poderes públicos en sus actuaciones deberán tener especialmente en consideración la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria. Es decir, esto ya ha sido, digamos, ampliamente discutido en nuestro país. No estamos añadiendo una norma de la cual no haya un desarrollo doctrinario lo suficiente para que un juez, por ejemplo, tenga sobre la mesa distinta información para emitir un fallo. Acá no estamos, insisto, colegas, inventando la rueda. Y yo quiero reforzar el argumento que daba el Ejecutivo. En la sala se aprobó por una mayoría el que la Convención Interamericana fuera ratificada por Chile, impulsada, ejecutada por el Estado de Chile, y de acá de los presentes, contando también a la diputada Sandón, que es titular de esta comisión, todos votaron a favor, salvo los diputados del Partido Republicano. Entonces creo que también tenemos que tener esa coherencia en función de lo que estamos votando. Si creemos que esta es una convención que le puede aportar a nuestro país, como yo estoy convencida que lo hicimos quienes votamos a favor de esos dos proyectos de resolución, deberíamos también ratificarlo para este proyecto, porque, insisto, lejos de hacer lo que se está señalando acá, que es ampliar o diluir el concepto, lo que se hace es precisarlo y vincularlo, insisto, a un desarrollo doctrinario y de derecho internacional que es importante para el debate respecto a la discriminación. Y por lo demás, estamos hablando de aprobar algo que viene del Senado. Esto no viene de la Convención Constitucional pasada, como para que puedan decir que aquí hay algún tipo de mamarracho. Esto viene del Senado, viene de un tratado internacional, y después podemos entrar en el detalle de cada tipo de discriminación. Pero desechar todo el artículo del Senado, creo yo, es vetar el debate acerca de los tipos de discriminación, que, insisto, tiene un amplio reconocimiento internacional y que permite ir precisando los conceptos. Y le pediría, Presidenta, que me cuesta hablar cuando hay un diputado murmurando. Llamo al orden. Diputado Kaiser, creo que era el que estaba murmurando. Muchas gracias. O a quien sea que esté murmurando, es que voy a tener que retomar la idea. Aquí, no, yo solo digo aquí la piel es finita, así que tratemos de tener respeto mutuo. Exactamente, pero ni siquiera es por un tema de respeto, Presidenta, es que se me pierde la idea. Bueno, retomo. Vuelvo a lo que estaba señalando. Esto fue aprobado por el Senado. Echar pie atrás en el Senado, que es un espacio donde hay una amplia representación de fuerzas políticas de distintas miradas, que no necesariamente coinciden con lo que yo estoy diciendo, es retroceder en el debate y es no reconocer que ya hay acuerdos que han sido tomados por distintos sectores políticos y que esto, insisto, tiene un vasto reconocimiento y desarrollo en el derecho internacional y en la doctrina. Entonces, yo en realidad invitaría a que por favor analicemos esto en su globalidad y no nos pongamos en el peor de los casos de interpretar una norma, porque siempre podemos interpretar una norma en el peor de los casos,
pero las normas tienen historia, las normas tienen desarrollo, tienen doctrina detrás y conceptos, insisto, ampliamente desarrollados. Entonces, la verdad me parece que los casos que se ponen aquí no al lugar, y creo que son una teoría conspirativa, la verdad, que no me extrañaría de quienes lo emitieron. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Kaiser, diga. Que no nos supongan intenciones. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Sabe que más están pidiendo respeto y la verdad es que no da mucho. Bueno, y tampoco me tiene que interrumpir, ¿ve? Ya. Sobre el punto, Presidenta. Por favor. Al Ejecutivo. Quiere hacer una pregunta. Dele. Me quedo un punto varios también. No, Presidenta, y un poco también hacer el llamado a los colegas por su intermedio, Presidenta. Yo creo que nosotros definimos en el artículo 2 qué era discriminación arbitraria. Y estamos en este artículo 2 bis estableciendo tipos de discriminación que, y esa es la pregunta, ¿en qué beneficia este proyecto de ley hacer esta definición de tipos? ¿Tendrá un tratamiento procesal distinto? ¿Tendrá sanciones distintas? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros entramos a definir tipos de discriminación si ya definimos en el artículo 2 cuál es la discriminación arbitraria? Y creo que esta distinción lo único que hace es complejizar lo que ya hemos avanzado y además yo creo que nos metemos en un tema más bien de jurisprudencia, de doctrina y no de lo que se refiere a la labor legislativa. Establecemos qué es discriminación arbitraria y luego empezamos a avanzar en cómo se trata en materia procedimental. Pero hoy día estos tipos no tienen tratamientos distintos. Entonces la pregunta al Ejecutivo, si no tiene tratamientos distintos, ¿en qué suma el tener estas distinciones en la ley? Eso, Presidenta. Gracias. Le pido al Ejecutivo. Presidenta, muchas gracias. Pido disculpas por anticipado en la extensión, pero fueron muchas preguntas, tomé nota de todas ellas. Voy a agrupar la respuesta de algunas de ellas porque se repitieron algunas consideraciones. Primero, algunas consideraciones preliminares. ¿Cuál es el propósito que tiene esta ley? Esta ley, o sea, la ley 20.609, que hoy día estamos tratando de reformar, crea una acción judicial que tiene un carácter especial, tiene un propósito cautelar. Revisa si una persona está siendo objeto de una discriminación, puede el juez ordenar a la parte que está haciendo quien está causando esa discriminación que cese y puede imponer una multa a beneficio fiscal. Eso es lo que tiene la ley hoy, ¿ya? Este proyecto que estamos discutiendo hoy día, del boletín que nos corresponde analizar en esta sesión, hace una reforma de esos propósitos en la que le agrega también la posibilidad de la acción civil. No quita el propósito original, también se puede pedir esta acción cautelar cuando se está siendo objeto de una discriminación, para lo cual, como bien dijo el diputado Guzmán, nos tenemos que ceñir a la definición que ya se hizo en la discusión anterior. Ahora, sí es importante tomar en consideración el encabezado del artículo 2 bis, toda vez que describe cuál es su propósito. Y dice, la ley reconoce y define distintos tipos de discriminación que se ejercen contra una persona o grupo determinado de personas, al margen de que hayan discusiones sobre adecuaciones del inciso, se le pueden quitar o no elementos si es que faltaran. Tal como dijo el diputado Guzmán, lo que la Corte hace en su informe es precisamente decir que en materia de discriminación estructural, lo que viene del Senado queda corto, de hecho. Tiene que incorporarse aún más. O sea, la impresión de la Corte es que está bien la incorporación, dice, se recogen, de hecho, y la Corte recoge algunos elementos de la jurisprudencia misma del sistema interamericano, en el que dice, aquí faltan algunos elementos, y eso efectivamente es correcto. Ahora, el hecho de que se constate de esta forma, y sobre lo demás la Corte no se extiende, tiene que ver con que el propósito mismo del artículo es que el juez tenga elementos a su disposición para, en caso de que tenga que declarar la existencia de alguna cuestión, lo pueda consignar en la sentencia. O sea, tener directamente una definición legal. Yo soy un juez de fondo, por ejemplo, me llega un caso, el primer caso que se usó la ley antidiscriminación en Chile fue una pareja del mismo sexo que se le negó el servicio en un hotel, por ejemplo. Yo puedo decir que acredito la existencia de la discriminación arbitraria, impongo una multa a la persona que está haciendo la ofensa, hago un reconocimiento expreso de eso y puede tener elementos ahora como juez de fondo que están definidos en la ley. También puedo referirme a la jurisprudencia del sistema internacional, pero ahora tengo una definición legal para constatar si hay o no estas situaciones se verifican en la práctica, en la parte declarativa de la sentencia. Nosotros creemos que no daña, diputado, porque creemos que la discusión que viene con posterioridad tiene que ver con la legitimación activa que tienen los determinados sujetos, cuál es el propósito, cómo se puede ver o cómo se verifican las resultas de un juicio, por ejemplo, versan respecto a una persona que tiene un daño verificable de acuerdo con la definición que ya discutimos en esta comisión. Ahora, sí parece importante constatar
y decir que la discriminación estructural sí es un hecho real, que existe, está así como en la misma jurisprudencia que señalaba el diputado Guzmán, que estaba en la jurisprudencia que la Corte Suprema recoge del sistema interamericano, en donde sí se puede constatar que existen ciertos sistemas que funcionan sin la voluntad maliciosa de ningún sujeto, pero que pueden causar discriminación a las personas, tales como la admisión al sistema educativo, oportunidades laborales, que no es algo que nosotros creemos que pueda afectar el pronunciamiento sobre un caso específico de fondo, el que el juez o el magistrado o la magistrada pueda constatar la existencia de esa situación cuando amerite la consideración. Por lo tanto, Presidenta, una última mención que quisiera hacer, para que no se confunda, retomando el punto con el que abrí esta intervención, es que, dada la naturaleza de esta acción, se mencionó en alguna de las palabras que podría haber una condena penal. Esta acción no busca responsabilidades penales. La ley 20.609 tiene un agravante penal, es decir, que el Ministerio Público puede invocar, por ejemplo, cuando una persona es objeto de una agresión, de un homicidio o de cualquier otra falta, puede invocar el agravante penal para aumentar la pena, pero eso no quita que tenga que probar todavía el hecho base y la tipificación y la culpabilidad. Por lo tanto, Presidenta, desde nuestro punto de vista, creo que es importante señalarlo. Creo que esta discusión es bueno que quede en la historia de la ley sin perjuicio que pueda caerse el artículo, porque nos parece importante señalar que la legislación interna tiene que orientarse conforme a los compromisos y a las obligaciones internacionales que el Estado ha ido adquiriendo, y como ya dijimos, esto está dentro de una convención que esta Cámara le ha pedido al Gobierno que inicie su proceso de ratificación completo, Presidenta. Por supuesto que ha abierto a mayores inquietudes, nosotros tenemos ideas, de hecho el Ejecutivo, solo para terminar con esto, Presidenta, hizo indicaciones que en la eventualidad de que la votación separada se rechace, vamos a discutir para que se adecúe cómo está este artículo a definiciones que ya hemos tomado previamente y que podemos argumentar en cada uno de los momentos que sea pertinente, Presidenta. No sé, ¿quiere opinar algo? Quisiera darle a Mario la palabra para que complemente. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Señalar algunos puntos y reforzar algunos puntos de lo que señaló el asesor Esteban Miranda en el siguiente sentido. Cuando se habla de tipología, en derecho uno puede pensar en tipología civil y tipología penal. La tipología penal es una tipología estricta y que por lo tanto debe describir explícitamente la conducta, a diferencia de la tipología civil, que es más bien laxa y que por lo tanto una conducta no necesariamente tiene que estar descrita íntegramente por el legislador, y eso nos lleva, por ejemplo, a casos de contratos nominados y contratos innominados, porque los contratos nominados son aquellos contratos típicos versus los contratos innominados, que son contratos atípicos. El caso más tradicional es el de la permuta de género, porque nuestro Código Civil solamente define la permuta de especie o cuerpo cierto. Dicho lo anterior, entonces, cuando uno habla de tipología, hay que pensar también en el área del derecho en la cual nos estamos desplegando. Aquí nos estamos desplegando ante una judicatura civil, dentro de un sistema civil, y por lo tanto la tipología civil es de alguna forma más laxa que la tipología penal, que ciertamente por una cuestión de garantía del imputado tiene que ser más precisa. Eso no necesariamente implica una vaguedad absoluta, toda vez que siempre va a estar el criterio de los tribunales, que van a tener que sentar doctrina, y durante la tramitación del proyecto en primer trámite constitucional se agregó explícitamente a la sentencia judicial la posibilidad de que esta sentencia definitiva sea casable, es decir, que pueda ser objeto de recursos de casación en la forma y en el fondo. Y aquí es particularmente relevante el recurso de casación en el fondo, toda vez que en el ordenamiento procesal civil es el recurso por excelencia que hace que se uniforme la jurisprudencia y que en general empiece a precisar ciertos estándares de conceptos que con esta tipología flexible de la judicatura civil pueden tornarse indeterminados, que existen todos los días y en toda ocasión, y no por ello el sistema civil deja de funcionar y deja de ser cierto. Conceptos como culpa, por ejemplo, no están definidos por el legislador. Conceptos como dolo, buena fe, si bien está definido en materia posesoria, no así en materia contractual. Decir también, por ejemplo, que una conducta
pueden encuadrarse formalmente dentro de alguna de los supuestos formales de estos tipos de discriminación, y no obstante ello, la persona no va a ser jurídicamente responsable, porque para que la persona sea jurídicamente responsable se tiene que actuar de una forma antijurídica y con culpa o dolo, y esa culpa debe ser en nuestro sistema, al menos desde la perspectiva extracontractual, una culpa de carácter leve, que es el estándar general, y por lo tanto no se le exige un estándar de una persona de esmerada diligencia como la culpa levísima. Y por lo tanto, en ese contexto, dado que aquí estamos hablando de una acción judicial que va a generar una acción indemnizatoria, difícilmente, si no hay culpa, aun cuando formalmente se esté dentro de alguna de estas hipótesis, pudiera haber responsabilidad. Y por último, y solamente para precisar respecto a lo que señalaba el diputado Guzmán, efectivamente, esta norma parece que uno pudiese pensar en una primera aproximación que queda subsumida en la anterior. Sin perjuicio de ello, hay algunas consideraciones. La primera de ellas es que esta norma puede ser esencial para que las fases de delineamiento de políticas públicas que el Ejecutivo tiene que efectuar a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la parte institucional que va a venir a ofrecer su mirada el ministro, sirva para iluminar esas políticas públicas, y por lo tanto, en ese sentido, es una distinción que le podemos sacar rendimiento. Por otro lado, a nivel judicial, las medidas de repetición no pueden ser iguales cuando el juez fundamenta en base a una discriminación indirecta, estructural o múltiple. Asimismo, el Ejecutivo ha introducido una indicación para tratar de hacerse cargo de algunas de las inquietudes de los parlamentarios, en el sentido de no solapar algunas definiciones, y por lo tanto la discriminación directa en propuesta del Ejecutivo va a quedar delimitada como aquella que está definida en el artículo precedente. Y por último, Presidenta, y con esto sí cierro mi intervención, decir que en general hay otros cuerpos legales que efectivamente establecen un conjunto de definiciones en sus primeras disposiciones, y por ejemplo, y si bien no está sancionado todavía como ley, el proyecto de ley que protege y garantiza a las mujeres que estén libres de violencia, establece que es violencia y luego establece una bajada de clases de violencia: violencia doméstica, violencia económica, entre otras. Y por lo tanto, en ese contexto, por técnica legislativa, también nos parece un aporte que este artículo se mantenga, sin perjuicio de lo que señalaba el antecesor en mi palabra, de que pudiésemos ir puliendo las definiciones de cada una de ellas, pero nos parece a nosotros como Ejecutivo relevante establecer estos puntos previo a la votación de este artículo. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Kaiser, diputado Lagomarsino. Primero diputado Lagomarsino y diputado Kaiser. Tiene que ser un punto de reglamento, diputado. Sí. Quiero hacer reserva de constitucionalidad. Creo que este artículo atenta de manera muy, muy potente contra la igualdad ante la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Claro, artículo 1, numeral 3, exactamente. Muchísimas gracias. Diputado Lagomarsino. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Consultarle por su intermedio al Ejecutivo, porque ellos ingresaron indicaciones tanto a la definición de discriminación directa, que en fondo la reemplazan por la definición del artículo 2, e ingresaron una indicación a la definición de discriminación múltiple. Entonces la pregunta es, si el Ejecutivo
considera que las definiciones de discriminación indirecta y discriminación estructural contenidas en el proyecto son las idóneas, porque por lo menos, independiente de que la definición de discriminación estructural puedo compartirla, en algunos aspectos de su redacción parece más un statement, una declaración más que un precepto legal. Y adicionalmente, esa es como parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, entendiendo que este desglose de tipos de discriminación se subsumen, deberían estar subsumidas en la definición del inciso primero del artículo segundo, ¿por qué se reemplaza la definición de discriminación directa y no así la de discriminación indirecta? Porque también debería estar subsumida dentro de la definición del inciso primero, artículo segundo. No sé si me explico. Esas son las preguntas, Presidenta. Creo que son bien válidas, digamos, y legítimas las preguntas que se han hecho, porque hacen a un conocimiento del derecho, de los derechos humanos, de la no discriminación, que ha tenido una evolución muy potente en los últimos 20, 25 años con esta tipología. Quizás, y antes de, a mí me parece que es bien interesante que podamos también darle un poco más de vuelta a lo que es la discriminación estructural. Creo también que está un poquito vaga y quizás el Ejecutivo podría hacernos una propuesta de discriminación estructural para ver si podemos resolver las dudas que tenemos desde distintos lados sobre esto. Yo entiendo que efectivamente, una vez que salimos de la lógica de la discriminación individual o de la discriminación explícita en una norma, por ejemplo, una norma neutra puede tener una consecuencia práctica discriminatoria y en ese sentido no es directa. Una múltiple puede ser el cruce de las categorías, digamos, que hemos puesto en discriminación, y eso puede agravar una discriminación y debe ser un elemento a evaluar por el juez, si es lo mismo ser discriminada como mujer o como mujer indígena, etcétera. Y eso, para mí, en la lógica chilena, digamos, donde tampoco es que haya mucho desarrollo sobre lo que implica la discriminación, son, por un lado, orientaciones positivas, digamos, hacia el juez. En segundo lugar, estoy dando mi opinión nomás. En segundo lugar, en segundo lugar me parece que hay un componente que no se toma mucho en cuenta, pero que es que los tratados internacionales de derechos humanos debieran informar la política pública. Es decir, la plena realización de esos derechos se logra a través de los dispositivos de política pública que permiten llegar al ejercicio de ese derecho. Y en ese sentido me parece también que la distinción ayuda a la elaboración de políticas públicas, sobre todo en la estructural. ¿Por qué? Porque cuando se habla de discriminación estructural, que a mí no me gusta cómo está acá, pero sí da cuenta de que hay un registro histórico, estadístico y de evidencia que da cuenta de qué sectores en la humanidad, en el país, etcétera, como tal, son discriminados. Entonces, no es que perfectamente un varón puede ser discriminado ante una situación X, pero como grupo son las mujeres las discriminadas. Entonces, esas distinciones son bien claves y surgen, y no es que a uno se le ocurra poner qué categoría. Frente a eso hay una obligación de refuerzo del Estado. El Estado, frente a la discriminación estructural, tiene un doble deber. Si es un juez, de examinar con mucho mayor rigurosidad esa situación, y si es una política pública, de hacerse cargo de todas las externalidades, por ponerlo así, que pueden generar que esa persona que pertenece a un grupo discriminado, finalmente, aunque esté en la misma situación, no pueda ejercer el derecho. Entonces, quizás nos pueden hacer una propuesta. Creo que los ejemplos en esto siempre grafican harto.
y podríamos dejarlo, digamos, para a ver si el próximo miércoles nos traen una propuesta sobre esto que nos pueda convencer a todos dependiendo de las dudas que hay. No está en votación. No está en votación, no voy a votar. O sea, tengo aquí, según yo creo, manejo la tabla, dije que en la segunda parte, y ya son las 16:20, iba a haber presencia iba a presentar un proyecto. Eso está acordado, ¿no? A ver, Presidenta, a mí el ganar los partidos por Vocoder no me ha gustado nunca, ¿ya? Y aquí estamos jugando el partido con fair play. Yo he argumentado mis razones por las cuales espero convencerme respecto a una determinada propuesta. El Ejecutivo, y comprendo lo que usted ha planteado, comprendo lo que ha planteado el Ejecutivo, pero hasta el momento yo no he llegado a la convicción de que la forma que está redactado es la forma que tiene que quedar. Por tanto, hemos pedido votación separada de este artículo y lo que corresponde, Presidente, es votarlo. Y usted está muy bien en que diga, pero no ganemos por Vocoder, o sea, ganemos porque los votos están o no están y lo que hemos solicitado y vayamos avanzando. Entonces, eso de estar calculando si tenemos o no los votos para sacar adelante una norma, yo de verdad que aquí he puesto harto capital político, como dicen por ahí, para sacar adelante un proyecto de ley. Y más allá de lo valorable que pueda ser o no, yo creo que lo que corresponde, Presidente, es votarlo. No estoy jugando, solo quiero decir algo, no estoy jugando por Vocoder, sí me interesa este artículo y sí me interesa que lleguemos al máximo de acuerdo en este artículo. Si eso significa que nos puedan traer una propuesta que nos convenza a todos y a todas, no me gusta cómo está discriminación estructural, creo que le falta. Es que Maya, a mí no entiendo por qué tendríamos... Perdón, su micrófono. Presidenta, lo que yo he planteado es que no entiendo por qué tendríamos que tener un tipo o tipos de discriminación si ya hicimos una discriminación en el artículo 2. Y esperaba que esa respuesta me la dieran. Por ahí dieron un argumento jurídico del tema, por ejemplo, los contratos típicos, no típicos, nominado, nominado, etcétera. Pero aquí estamos hablando de discriminación y cuando hablamos de cómo viene el procedimiento hacia adelante, ¿cuál es el sentido de tener distintos tipos de discriminación si no tienen un tratamiento distintivo? Es para todas. La discriminación arbitraria en sí misma va a tener un tratamiento. Si usted me dice que la discriminación múltiple va a tener un tratamiento distinto, yo podría comprender que existe una distinción. Pero ya que no tiene un tratamiento distinto, no tiene sentido que exista una distinción. Si lo que hay que acreditar a tu juez va a ser que hay una discriminación, el juez podrá catalogar a través de su jurisprudencia si es discriminación múltiple o no, si es discriminación indirecta, etcétera, es una labor jurisprudencial. Pero no tiene sentido establecer tipos de discriminación si no tiene un tratamiento distinto en el futuro de la ley. Primero está el diputado Kaiser. ¿Va a hablar sobre el artículo, diputado? No. Ah, ya. Creo que el Ejecutivo. Vale. Gracias, diputada Schneider. El Ejecutivo. Primero el Ejecutivo y yo pido la palabra después. Vale. Presidenta, bueno, efectivamente se ha dado una discusión bien larga al respecto. A nosotros nos parece... Efectivamente, abundamos harto en los aspectos jurídicos porque habían harta duda jurídica, entonces no se puede como menospreciar eso. Yo saludo el espíritu de que se quiera mejorar esto. El diputado Guzmán también planteó al comienzo de esta sesión que le parecían que los señalamientos de la Corte eran pertinentes, por lo tanto yo también creo que se podría mejorar la redacción del tema estructural. El diputado Lacomarcino preguntó bien precisamente por qué hacíamos tratamientos distintos respecto a los tipos que estaban ahí. Y el diputado... No, es que lo estoy contestando una pregunta, pero si él necesita como un tiempo para... nosotros justamente estamos, en la indicación que propone el Ejecutivo, es que tiene el reconocimiento de que la definición de discriminación directa cambió del artículo 2, la que venía del Senado, que hoy día acá en este 2 bis está recogida la que venía del Senado. Nos parece mejor hacer una remisión directa, en lugar de reemplazar todo el párrafo para repetirlo como estaba acá, porque lo que hace el artículo en 2 bis es que comienza a definir cada uno y reproduce de nuevo la definición de discriminación directa. No hay necesidad. Por eso nosotros hicimos esa indicación. Con respecto a por qué tenemos no hicimos una indicación sobre múltiple y estructural. Bueno, sobre estructural ya se dio una discusión aquí muy lata, no planteo reproducirla. Podemos mejorarlo. Efectivamente, la convención es más abundante. Y sobre múltiple también se discutió a propósito de la discusión sobre el tipo de discriminación en la definición del artículo que está, el artículo 2, cuando la discriminación se producía como un fenómeno interseccional. Y de hecho creo que ese término se usó bastante y que efectivamente se recogió la idea de que
cuando los diputados conversan con las personas que son sus constituyentes, que votan por ellos, nadie es discriminado solamente por una razón. En general, los servicios públicos, nadie le dice a una persona como, oiga, usted es mujer, la voy a discriminar. Siempre se confluye el estatus socioeconómico, la pertinencia cultural, y la edad y una serie de razones. Por lo tanto, es relevante que el juez tenga a disposición lo que es una definición de discriminación múltiple. Ahora, yo quisiera cerrar relevando un punto de lo que había dicho Mario, que me parece que es la respuesta más política que busca el diputado Guzmán, en realidad, que es que en la medida en que el objeto de la ley ha ido avanzando en la discusión a incorporar algo que no era su propósito original, y por eso probablemente tengamos tercer trámite, que es una institucionalidad antidiscriminación, o sea, cómo se producen políticas públicas antidiscriminación, versus solamente una ley que rescata un procedimiento judicial para que se resuelva el caso a caso, esta serie de definiciones sí resultan pertinentes. Porque efectivamente, como usted lo señalaba, Presidenta, la formulación de políticas públicas tiene que hacerse basado en evidencia, basado en normativas que recojan esa evidencia, y las convenciones internacionales hoy día sí hacen eso. Hay múltiples organizaciones de la sociedad civil y de la academia que regulan, que revisan, investigan y producen contenido a propósito de cada uno de estos tipos de discriminación. Por lo tanto, no quiero tensionar el ambiente hasta un punto en que se crea que el Ejecutivo quiere como que esta discusión se acabe acá. Si se pierde esta indicación, podemos buscar formulaciones de reacción futuras que recojan este espíritu. Lo que a nosotros nos parece mejor es que se salve este artículo que viene del Senado, y luego podemos perfectamente, como usted lo solicita, Presidenta, yo vengo empoderado por el subsecretario para tomar una serie de acuerdo como este, trabajar con los diputados que lo hayan sugerido, una redacción que permita reemplazar aquellos incisos del artículo que puedan verse más débiles o que puedan mejorarse. Nosotros tenemos apertura a ese compromiso. Entiendo que el diputado Lagomarcino, Guzmán, ha hecho ese señalamiento, usted también lo presentó, Presidenta. Nosotros podemos trabajar con los equipos y lograr una redacción que corrija eso si se estima pertinente. Ahora, si el artículo se cae, veremos dónde integrarlo tal vez en las definiciones de materia institucional, cómo se incorpora esto. Diputada Schneider. Gracias, Presidenta. Después diputado Guzmán, y vamos a cerrar porque queda media hora para el proyecto que está en la tabla. Antes de referirme a lo que señalaba el Ejecutivo, quiero dar un ejemplo de discriminación directa que... Disculpa, no puedo continuar. Ya, vale, muchas gracias. Bueno, para retomar, creo que acá se ha distorsionado mucho el concepto a lo que refiere discriminación directa. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, para ilustrar el debate, porque creo que los ejemplos que se han puesto escapan por lejos a lo que la doctrina y el derecho internacional han establecido. Un ejemplo de discriminación indirecta podría ser que para obtener un puesto de trabajo se ponga como requisito una determinada cualidad física que predomine en uno u otro sexo, que no tenga nada que ver con el mismo trabajo a realizar. ¿Se entiende el ejemplo? No, eso es que hay que precisar el concepto, porque discriminación arbitraria es de partida, y la Presidenta lo ha dicho aquí latamente en esta comisión. Discriminación arbitraria es un concepto poco preciso y poco utilizado en el mundo. Pero, espérate, es que no quiero terminar. Sí, pero en ese momento, yo no era parte de la comisión, pero yo recuerdo perfectamente que hubo un largo debate respecto a la pertinencia o no del concepto de discriminación arbitraria. Y precisamente, quienes decíamos que ese concepto es impreciso y poco utilizado en el mundo, también cedimos para llegar a un acuerdo. Yo entiendo profundamente, por su intermedio, Presidenta, lo que dice el diputado Guzmán de poner a disposición capital político. Creo que aquí todas y todos lo hemos hecho en esta discusión, y yo creo que a quienes nos interesa este debate y la ley antidiscriminación vamos a poner, y estamos dispuestos a poner ese capital político, pero creo que justamente para que esta discusión sea en serio, no podemos estar pensando en que esto va a ser una victoria para un lado o para el otro. Yo creo que acá, si tenemos una diferencia, pero creemos que es importante precisar el tipo de discriminación, por ejemplo, un tipo de discriminación indirecta, un tipo directa, me parece la propuesta que da el Ejecutivo de que podamos quedar en acuerdo de presentar una indicación en diálogo con los diputados y diputadas que han presentado sus observaciones, y esto yo lo digo no estando de acuerdo con la posición que han dado, por ejemplo, usted, diputado, el diputado Lagomarcino y la Presidenta. Yo creo que el artículo está bien como está, pero en aras de llegar a un acuerdo, encontremos una redacción que nos deje tranquilos y tranquilas. Vuelvo a la idea anterior, para tomarnos en serio este debate, no pensemos esta votación como un momento de propinar una victoria con una mayoría circunstancial, cuando en realidad, si nos interesa en serio el proyecto, precisemos la redacción, precisemos las indicaciones y avancemos de consenso. Yo estaría totalmente disponible a lo que señala el Ejecutivo de tener una indicación que nos permita avanzar de este escollo en el que estamos, precisando, pero haciéndose cargo de dos conceptos que son relevantes: discriminación directa e indirecta. ¿Se pueden precisar más para que no se den arbitrariedades? Se puede.
No es lo que yo me gustaría, pero se puede. Lleguemos a un acuerdo. Pero creo que, y esto hago un llamado a quienes nos interesa el proyecto, no a quienes quieren votar este proyecto o meter normas absurdas que no tienen nada que ver con esto, sino un llamado a quienes nos interesa este proyecto. Y a quienes creemos que el Senado también da una discusión que es relevante tomar en cuenta. Y a quienes creemos que el derecho internacional tiene mucho que aportar. Entonces quería ir finalizando un poco la intervención. Quiero poner nuevamente unos ejemplos. Un caso de discriminación directa. Por ejemplo, en un restaurante, que de hecho pasó hace poco con un concejal, me parece, en Vitacura, que se niega a servir a una pareja del mismo sexo argumentando que va en contra de sus creencias personales. En este caso la discriminación es evidente. Pero es que toda discriminación es arbitraria, diputados, porque es parte de la esencia del concepto, porque si no es arbitraria, no es una discriminación, es tratar distinto lo distinto. Pero ahora quiero ir a... ¿Cómo, perdón? ¿El qué suma tener? Es que directo, porque discriminación... A ver, para ir cerrando mi argumento y no alargarme, sí, es que por eso, es que cuando se arma un diálogo y me interpelan, yo no puedo sino responder. Discriminación arbitraria yo creo que es una redundancia, es como decir, no sé, una redundancia, porque la discriminación en sí misma es arbitraria, porque no es discriminación tratar distinto lo distinto. Una persona que es más baja y por lo tanto le ponen un cajón para que pueda ver algo que no alcanza a ver, eso no es discriminación. Es entender que a lo distinto hay que tratarlo distinto. Pero una discriminación en sí misma es arbitraria porque no tiene un fundamento. Por eso creo que hay que despejarlo de esto. Lo que estamos metiendo ahora es un caso de discriminación directa, por ejemplo, de lo del restaurante, donde abiertamente yo no atiendo a alguien porque es homosexual y va contra de mis creencias, o, por ejemplo, el caso de discriminación directa que daba antes, o uno que tengo acá, una empresa implementa un horario de trabajo que exige que los empleados estén disponibles durante los días festivos religiosos de una religión específica. Esto puede afectar de manera desproporcionada a los empleados de otras religiones que no celebran esos días festivos. Aunque la política no menciona directamente la religión, tiene un impacto negativo en ciertos grupos religiosos y esto podría ser discriminación indirecta. Entonces, por eso es relevante la distinción y por eso es distinta arbitraria, porque yo creo que de la esencia de cuando hablamos de discriminación es algo arbitrario. Eso es todo, Presidenta. Sí, perdón. Y acojo la propuesta del Ejecutivo y hago un llamado a quienes nos interesa avancemos. Último, diputado Guzmán, y de ahí vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Me queda media hora, que es lo que tenía destinado, y si falta lo vamos a dar en la otra. No vamos a votar en esta sesión. Presidenta, voy a hacer cargo de lo que planteó la diputada Schneider y después lo que planteó el Ejecutivo. Pero muy breve, Presidenta, porque mi problema con esto no es que desconozca la existencia de distintos tipos de discriminación. Mi problema es en qué beneficia a esta ley tener la distinción. Y ahí me voy a lo que ha dicho el Ejecutivo. El Ejecutivo ha dicho que tiene que ver con la función de políticas públicas, ¿ya? Y de orientar, entiendo, la labor del juez, ¿ya? Pero que la labor del juez la orienta el abogado cuando recurre hacia un tribunal y el juez resuelve jurisprudencialmente en esta distinción. No sé si la ley va a aportar en eso. Y lo segundo, respecto a políticas públicas, hoy día la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la ley 20.885, ya tiene la función amplia y el mandato amplio de promoción de la no discriminación. En su letra C señala la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente, en especial a la ley 20.609 que establece. Entonces, creo que, insisto, mi problema no tiene que ver con que exista una distinción de tipos de discriminación. Mi problema es en qué impacta justamente en esta ley que los establezcamos en forma taxativa. Gracias, Presidente. Reglamento y seguimos con el segundo proyecto, por favor. Gracias, señora Presidenta. Nosotros fuimos citados a votar en particular. Eso significa que tenemos que votar en particular, cuanto menos una votación. Si no, no se cumpliría con el objeto de la citación. Muchísimas gracias, señora Presidenta. No hay norma en el reglamento que establezca eso y no está esta sesión por objeto tratar la siguiente tabla, nos dice votación. Varias veces que no votamos. Entonces, por favor, tengo la facultad de definir el debate. El debate se terminó por la sesión de hoy de este proyecto. Yo dije la vez pasada que iba a dejar un tiempo para la presentación de un segundo proyecto. Quedan menos de 30 minutos y pediría a los mocionantes del proyecto que hicieran su presentación. Punto de reglamento, diputado. Primero, un mal presente que se corte el debate.
todos sabemos que a propósito de que no tenían los votos para poder aprobar el tema, entonces creo que es un mal precedente. Presidenta, ruego que se pueda excluir de la intervención de la diputada Schneider cuando hace referencia a que un caso de un concejal de la comuna de Vitacura. Lamentablemente, ayer tuvimos ya una polémica de cómo se llama, de Revolución Democrática, que también hizo malos términos a los vecinos de la misma comuna. Revisé, no hay ningún caso, no es la comuna. Entonces, evitemos estigmatizar a los vecinos de una comuna que yo represento y en la que vivo. Así que ruego que se excluya, por favor. Le pido mis disculpas, diputado. Entonces, pasamos al segundo punto de la tabla para el que estaba citada esta comisión hoy día. Sí. Presidenta, ¿podemos oficiar a la Biblioteca del Congreso para que nos haga llegar cómo se trata el tema de la discriminación estructural en otras legislaciones? Entendí. Creo que ahí hay una oportunidad importante para poder tenerlo también, pero a nivel de los países, no a nivel de la Corte Internacional, porque eso se va para cualquier cosa y por ahí se agarran. El tema de los países, Pero, ¿cómo lo tratan los países? Ya, vamos a pedir... Para tratar de Perfecto. saber. Sobre el punto, Presidenta, sobre el punto, si también se puede oficiar respecto a los tipos de discriminación, ¿cómo se tratan los otros países también? A propósito de la Biblioteca Nacional. Eso. Diputada sobre ese Pizarro. punto muy cortito, pero a mí sí me interesa saber lo que dice la Corte Penal Internacional y cualquier organismo internacional. La Corte Interamericana. Ya. Sí. Perfecto. Quería pedirle entonces a los mocionantes del proyecto, entiendo ahí la diputada Lorena Pizarro, que le damos el tiempo que queda, por favor, perdone, nos pasamos un poco, para que presente el segundo proyecto que vamos a ir tramitando paralelamente con este. Gracias, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Voy a hacer un contexto y luego voy a explicar la razón de este proyecto de ley. La práctica de la desaparición forzada, cuando se inicia en nuestro país, era una práctica que solo la habíamos conocido por parte de los agentes de la SS en la ocurrencia del Holocausto nazi. Si quiere habla usted después, diputado Araya, pero estoy hablando yo. Y quiero señalar que no conocíamos esta práctica y que cuando empezaron las familias a sufrir la detención de sus familiares, primero buscaban pensando que lo peor que podía ocurrir era que les mataran o les torturaran. Nunca se pensó que les podían hacer desaparecer. Y necesito hacer este contexto del por qué la razón de este proyecto de ley. Quiero decir que la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas logró lo que nunca se logró en el resto del continente latinoamericano, por desgracia, que fue detener la implementación de la práctica de la desaparición forzada de manera sistemática a fines del año 76, mediados del año 77. El grueso de las desapariciones son del año 1973 a mediados de 1977. Y luego tenemos dos episodios de desaparición forzada, que es un joven militante del MIR que ingresa al país, Sergio Ruiz Lazo, de manera clandestina y es secuestrado y hecho desaparecer. Y luego, en el año 87, 5 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son secuestrados y también hechos desaparecer. Los familiares tuvieron que enfrentarse a la realidad de esta práctica cuando se creó FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, que nos dimos cuenta que estábamos frente a una práctica de exterminio masiva y sistemática en el continente latinoamericano y el Caribe, con muchas víctimas. Y eso significó asumirse familiar de un detenido y detenida desaparecida. Cuando la dictadura no pudo negar más que en Chile se estaban haciendo desaparecer personas, lo que tuvimos a continuación fue un ofrecimiento de la dictadura en ese periodo de que las familias pudiésemos recurrir a declarar
la muerte presunta para resolver temas patrimoniales. Eso significó que muy pocas familias tuvieron que hacerlo, pero con un inmenso dolor, porque no los tenían, porque no estaban muertos, pero tampoco vivos. No sabían, eso es la desaparición forzada. Uno de los lords, cuando el dictador estuvo detenido en Londres, dijo que la práctica de la desaparición forzada es una tortura permanente para sus familias. Y créanme que sí lo es. Y esto significó que posteriormente, a partir del año 1990, nos seguimos enfrentando a todo este andamiaje que significa la desaparición forzada. No saber dónde están, de la inmensa mayoría de ellas y ellos, no saber qué les sucedió en detalle, incluso hasta hoy día que se están cerrando los juicios. Y voy a dar un ejemplo porque parece que aquí no le ponemos rostro a los relatos, no existen. Waldo Pizarro Molina, mi padre, fue detenido el 15 de diciembre de 1976, cuando yo tenía 10 años. Nunca lo vio nadie. Lo único que supe, será unos 15 años atrás, que Waldo Pizarro Molina fue a dar a un cuartel de exterminio. Y comprenderán que exterminio significa que no habían testigos porque no habían sobrevivientes. Y lo que allí se fue conociendo fue el horror del horror. Yo no sé si hay algo más horroroso o no en la tortura, pero prácticas muy similares a las del régimen nazi, donde se les aplicaban inyecciones químicas, donde se les sacaban uñas, donde se les envolvían en neumáticos y se les ponía al calor, dando la sensación que te estás quemando en llamas, pero por horas, te quebraban a palos. Sé que Waldo Pizarro estuvo ahí, pero no sé cuál de todos los horrores los vivió, o si no vivió ninguno, imposible, si los vivió todos o no. Y hago este relato porque me parece muy importante señalar lo que significa la práctica de la desaparición forzada. Nada lo repara, nada lo sana, pero hay deberes del Estado para que no se repitan. Estamos en una comisión especial investigadora hoy día, a 50 años, que dice que hubo 89 cajas con restos óseos que estuvieron más de 20 años perdidas. Perdidas. Y aquí hay responsabilidades estatales enormes. El Estado tiene que hacerse cargo de muchas aristas de la práctica de la desaparición forzada, de muchas. Y quiero expresar algo. La forma de exterminio, y voy a decir la cifra que nosotras y nosotros como agrupación teníamos en dictadura, la forma de exterminio en contra de 3.500 hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes fue la desaparición forzada. Ojalá nunca hubiese sido, nunca hubiese existido, pero es. Los familiares que declararon la muerte presunta siguen teniendo un familiar detenido desaparecido, aunque lo hayan declarado muerto presunto. Aunque su certificado así lo diga, no lo tienen. Los familiares que los encontraron, algunos con suerte entre comillas, enteros, su esqueleto, la forma de exterminio sigue siendo la práctica de desaparición forzada. Aquellos que encontraron una falange, yo no sé si eso significa encontrar. Si a mí me preguntan, yo no sé si quiero encontrar una falange o seguir así. Y eso se multiplica en los familiares. Sigue siendo un detenido desaparecido. La práctica de desaparición forzada es permanente. Aunque lo encuentres, aunque lo declares muerto presunto, fue la política de exterminio. Y con el paso de los años los familiares nos enfrentamos, tengo que decir nos enfrentamos, que yo sea diputada, pues soy hija y no era un desaparecido, discúlpenme, porque si no los niego si no lo digo así. Nos enfrentamos a muchas cosas y entre las que nos enfrentamos es no encontrarles, no saber la verdad. Nacen nuevas generaciones, nietos, bisnietos, que cómo les explicas esto. Y además,
entre tantas deudas está que el señor Waldo Pizarro va a tener 500 años y va a seguir vivo en el registro civil. Y o lo tengo que declarar muerto presunto, pero nadie me ha dicho qué pasó con él. Hace años logramos que se declarara ausente por desaparición forzada para resolver temas patrimoniales. Porque pasaron los años y las casas se querrán vender, no sé. Pero eso no lo resuelve, porque siguen vivos. Porque no vamos a declarar muertos presuntos a los nuestros si no es una urgencia de vida, porque nadie nos los entregó. Y en Chile debe asumirse que hay personas vivas, muertas y ausentes por desaparición forzada. Aunque les hayamos declarado muertos a algunos familiares, aunque otros les hayan encontrado, su forma de exterminio fue la desaparición forzada. Este es un proyecto simple que tiene 4 artículos, que no lo voy a leer porque creo que no es el fondo del asunto. Esto tiene que ver con una responsabilidad del Estado. En Chile, por desgracia, hay personas vivas, habemos personas vivas, hay personas muertas y hay personas que en qué limbo van a quedar para siempre. No pueden. Eso sería brutal. Y por lo tanto, en este proyecto de ley, lo que se pide es que se declare que en Chile existe un tercer estado civil muy acotado, desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, y en los registros de las comisiones especiales que se crearon, pero también se siguen generándose otras formas que reconozca, porque hoy día son poco más de 1.000 reconocidos, en dictadura hablábamos de 3.500, y que por lo tanto existe en Chile esta tercera, yo no sé cómo llamarlo, pero es brutal, categoría civil, pongámoslo, que son personas ausentes por desaparición forzada. Y que el Estado lo asuma y que no sea los tataranietos que sigan teniendo un tatarabuelo vivo, porque no va a estar vivo en 300 años más, pero el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Esta es la idea de este proyecto, es muy simple, les invito a que lo lean, y yo, presidenta, y a la comisión, como una forma de reparación a los familiares, que llevamos años esperando, pero sobre todo a los familiares de más edad, tengamos un mínimo rasgo desde este poder del Estado de reparación, y que les permita a lo menos saber que el Estado de Chile le reconoce a ese familiar como un ausente por desaparición forzada. Yo no voy a contar la tragedia en que mueren los familiares que buscan de más edad y lo que significa cuando llegan a esa edad mayor. Yo solo quiero decir, pero no quiero hacerlo como un hecho lastimoso. Quiero decir que cuando se acerca su última vida, muchos de ellos piensan que siguen vivos y piden una taza a la mesa, y lo digo de verdad. No voy a ahondar más porque no creo que sea necesario, pero yo pido que le pongamos la urgencia que esto merece. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Araya. Presidenta, en primer lugar solicitaría poder ver, que se refieran también al contenido propio del texto, porque yo entiendo y puedo comprender el dolor y lo difícil que es cuando una situación tan macabra, espantosa y condenable como es la desaparición de una persona. Yo aquí es claro que tenemos posiciones muy distintas, filosóficas, antropológicas, pero soy convencido que toda persona merece una cristiana sepultura. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora bien, tengo alguna observación primero al proyecto, porque más allá en el fondo de los antecedentes de contexto que hace referencia la diputada Pizarro, creo que hay un problema en la admisibilidad del mismo. Creo que este debiese ser un proyecto que, y ahí le pido su opinión, debiese ser presentado o patrocinado por el Ejecutivo. Entonces, ahí, si está patrocinado por el Ejecutivo. Lo vimos la reunión anterior, que mientras discutíamos el proyecto y veíamos que vinieran personas que
pudieran ilustrarnos sobre el tema. El Ejecutivo, que este es un proyecto dentro de la agenda del Ejecutivo, iba a hacer el estudio financiero para efectivamente presentarlo con las urgencias que le parezca. Nosotros en el intertanto seguiremos con el proyecto antidiscriminación, dando un espacio al final para poder discutir este proyecto y escuchar, antes de solicitar una votación en general, a instituciones que tengan algo que decir. Pero por lo mismo, ¿ya está formalmente con el respaldo del Ejecutivo? No, todavía no, y por eso quedamos la otra vez en que el respaldo del Ejecutivo va a venir seguramente con el informe financiero. Es parte de la agenda, por lo tanto, una vez que se presente va a tener urgencia. En el intertanto, y para ahorrarnos, porque hemos dilatado muchísimo el trabajo en esta comisión, lo que vamos a hacer es seguir adelante con el proyecto antidiscriminación, dejando media hora, un poquito más, un poquito menos, en todas las sesiones para este proyecto. De ahí, para poder hacer Diputado Kaiser, diputado Lagomarsino. Muchas gracias, señora presidenta, porque ¿qué es lo que sucede? Si vamos a efectivamente abrir el tema de la agenda, yo el día creo que fue hoy día o ayer, subimos el proyecto de ley que mandata al Servicio Médico Legal a identificar los restos que se encuentran en su poder, para no esperar a las resoluciones de los jueces, y más allá de eso, también a aclarar todos los protocolos sobre los que nos informó la directora del Servicio Médico Legal en la Comisión Mixta de Presupuesto de Justicia en su momento, que eran 583 en regiones, y no sabían, eso es una cosa que me dejó absolutamente impactado, no sabían cuántos protocolos había en la región metropolitana, pero eran más. O sea, y es un artículo único. En ese sentido, si se hace la deferencia con este proyecto de poder también tramitar el proyecto que estoy proponiendo, porque después de 20 años en poder del Estado, ya el tema no aguanta más dilación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. La semana pasada usted lamentablemente no estaba, se tomó un acuerdo de que este iba a ser un proyecto que se asumía porque era muy cortito. Lo que le puedo decir es que tramitamos eso, a continuación entramos con el suyo. Estamos... Para oficiar. Lagomarsino, perdón, diputado. Muchas gracias, presidenta. Primero partir diciendo que comparto plenamente la idea general del proyecto y por tanto creo que la aprobación en general no debería tener ningún problema. Yo creo que está salvada la admisibilidad en cuanto plantea, habrá un registro especial. Si es que se le hubiera atribuido a alguna institución en particular, ahí habría sido inadmisible producto de que entrega o determina facultades nuevas para alguna institución. Pero en los términos... En los términos que está el proyecto de ley, a mí no me parece inadmisible de acuerdo a la jurisprudencia, al menos de esta Cámara, que difieren en algunos aspectos con respecto... No, de la del Senado. Ahora, de hecho, creo que algunos vacíos que tiene el proyecto de ley se deben a justamente salvar a aquella eventual inadmisibilidad, y creo que es ampliamente mejorable. De hecho, me recordó, y lo googleé muy rápidamente, lo que pasó en noviembre del 2021 cuando el CERVEL incluyó en los libros persona ausente por desaparición forzada. Y ahí, por su intermedio, presidenta, preguntarle a la diputada Pizarro qué opina de eso que apareció en los padrones y a la vez si es que esto eventualmente se pudiera... no solamente plantear desde la perspectiva de un registro en particular, sino modificaciones a algunos cuerpos legales para que, por ejemplo, esto que hizo el CERVEL en noviembre del 2021 no sea por mutuo propio del CERVEL, sino que más bien sea por una encomienda legal. Eso, presidente. Le doy el tiro. Quiero hacerle una pregunta también a la diputada. Si el tener un registro y por lo tanto eventualmente la posibilidad de un certificado significaría, por ejemplo, ahorrar trámites para las familiares de detenidos y detenidas desaparecidas respecto, por ejemplo, de las leyes reparatorias, de beneficios, etcétera, si ayuda en ese sentido también. Presidenta, y solicitar...
puede tomar la decisión usted, o si quiere puede recabar el acuerdo de invitar al director nacional del Registro Civil de Identificaciones para poder conocer también cómo se puede este mecanismo perfeccionar desde la perspectiva del registro civil, el final que hace todos los procesos de ¿cómo se llaman? Cuando no, me refiero a los procesos de herencia, cuando hacen la posesión efectiva, eso. A ver, ¿va a haber preguntas? Sí, Presidenta, bueno, si podemos oficiar también a la Biblioteca del Congreso para saber si es que existe esta figura intermedia. En el fondo se nos pueden hacer un informe de buena aplicación. Y yo no sé si, y ahí desconociendo el fondo, que sirve la lógica que tenga una denominación distinta, particular, una tercera denominación, pero recogiendo todos los toda la aplicación de quien se presume que ha fallecido. En el fondo, porque no sé si generamos una situación intermedia de si no está vivo o muerto, si no está en esta situación, en la aplicación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estoy pensando porque la gente puede tener otro tipo de ¿cómo se llama? de propiedad, no tengo idea. Entonces se va a generar una contradicción por ser el único país que tenga esto, puede generar algún tipo de inconveniente en su aplicación. Estoy pensando en otro caso que lo hablé con el registro civil a propósito del sistema no binario, ese sistema no hombre-mujer. Ya, el problema es que cuando viajan a otros países genera un inconveniente, y sobre todo en países, por ejemplo, musulmanes, le genera un inconveniente. Entonces, ¿esto cómo se aplica después eventualmente en derechos en otros países u otras cosas cuando se genera esta figura que uno va a pedir un antecedente? ¿Ah? Esta legislación particular de Chile es llevada a otros países donde no existe tal reconocimiento, estas figuras intermedias generan un choque, una colisión que termina siendo un verdadero problema para la aplicación. Entonces, si es la lógica de que pueda tener una denominación distinta, reconociendo en el fondo para todos los efectos el fallecimiento. Le paso, solo quiero pedirle al secretario, tenemos dos estudios, uno sobre tipología de la discriminación y legislación comparada, y el segundo sería sobre derecho comparado, legislación comparada respecto del tratamiento jurídico que se le ha dado a las víctimas de desaparición forzada. ¿Le parece? ¿Sí? Ya. Voy a... Es que no hay ninguna otra. No sé cuál puede ser parecida. No sé. O sea, a ver, primero, en relación a la pregunta del diputado Lago Marcino sobre lo del registro civil. CERVEL, registro civil y CERVEL. Cuando ocurrió lo de los detenidos y detenidas desaparecidas que tenían derecho a voto con dirección y una cosa muy horrorosa y muy dolorosa, a nosotros se nos sugirió en su momento sacarlos, sin ninguna explicación. Nosotros nos negamos a eso y dijimos que el registro tenía que decir ausente por desaparición forzada, porque si no es otra forma de invisibilizarlos. Y nosotros no estamos disponibles para eso, y discúlpenme que hable así, porque lo digo como familiares. Por lo tanto, la solución que encontró el CERVEL, pero usted lo decía, diputado, ese es el centro, que tiene que ver con la voluntad de enfrentar el tema de quién está de turno dirigiendo el registro civil. Entonces puede mañana haber otro director del registro civil y no le va a aparecer y van a aparecer de nuevo con derecho a voto. Porque no los puede sacar, porque legalmente están vivos. Por lo tanto, la solución fue correcta y en dignidad, inscribiéndolos como ausentes por desaparición forzada y no sacándolos como en un momento se quería hacer. Pero no resuelve nada. Lo segundo es si facilita a la familia. A ver, hoy día existe esta figura para resolver temas patrimoniales y las familias lo están resolviendo así, pero tienen que ir a hacer el trámite para declararlo ausente por desaparición forzada. No es automático.
Si esto está en todos los registros, donde el Estado de Chile haga trámites, claro que le va a facilitar, porque no va a tener que ir a... Para la familia ya es brutal declarar a los ausentes, aunque no lo crean, por desaparición forzada para trámites. Porque es como, lo hago porque tengo que vender una casa. No, el Estado tiene que reconocerlo como tal y por lo tanto hacerlo. Esto es un proyecto esencialmente reparatorio. Y por lo tanto, facilita a las familias, claro, facilita incluso desde no revictimizarlas, que para mí tiene que ser el inicio de esto. Y lo que pasa en otros países, diputado Araya, no hay otra cosa parecida que la desaparición forzada. Existe una convención latinoamericana de la ONU que habla sobre lo que significa la desaparición forzada. Las personas que se hunden en un barco son declarados muertos, que es distinto. El que sufre un accidente aéreo y no se encuentra su cuerpo es distinto. La desaparición forzada es el Estado que les hace desaparecer. Ese es el nombre. Y quiero decir algo, cuando la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas en los años 80 forma esta organización donde están todas las organizaciones del continente y latinoamericana y del Caribe, en esa época empezó a hablar de la Convención contra la Desaparición Forzada. Y en ese momento solo se practicaba en Latinoamérica y el Caribe esta forma de exterminio. Cuando se firmó, se estaba aplicando en todo el mundo. Demoró 25 años. Y hoy día es una realidad en todo el planeta, esta forma de exterminio. Eso también tiene que ver con la oportunidad, que a veces tenemos la responsabilidad de los estados de no actuar a tiempo, porque es una forma de exterminio brutal. Yo no sé, porque aquí se abre un mundo, pero tenemos que enfrentarlo, porque en el planeta hay víctimas de desaparición forzada. No sé si hay, sí hay legislación comparada. En Uruguay lo enfrentaron distinto, tiene que ver con temas patrimoniales. Lo que nosotros queremos, y sería muy bueno que Chile fuera un ejemplo para el planeta, de que por desgracia tenemos que asumir que hay víctimas de desaparición forzada. Eso es también una forma de reparar a las víctimas y a las familias. En todo le hace bien al país. Es reconocer y hacerse cargo de su historia. Es decir, aquí hay personas que cometimos el horror de hacerlos desaparecer. Y es decirle, y no someter a las familias, que tú te mueres teniendo un registro civil que dice que está vivo. Cuando tú no lo tienes, nunca lo volviste a tener, pero tampoco puedes declararlo muerto, porque yo aquí les hago una consulta para los que crean. ¿En qué fecha yo podría declarar muerto al Waldo Pizarro? ¿Qué fecha le doy? La invento. La tiro como el otro día tiramos al cara o sello acá. ¿Cómo se hace? Por lo tanto, lo que registra el momento en que es secuestrado y hecho desaparecer sería la fecha, que es lo real. Eso. Gracias, diputada. Solo propondría entonces que en la próxima media hora que tengamos sobre este proyecto invitemos al director del Registro Civil, y quisiera pedirles también que pudiéramos invitar más adelante al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el tema, diputada Pizarro, y a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Sí, yo quería solicitar, no me digas el nombre del Ejecutivo, que vamos a invitar primero a la Asociación de Familiares, después al INDH. Lo digo porque el director del registro va a participar del proceso de evaluación financiera que tenemos que hacer. Evidentemente, a él le va a ser muy difícil referirse a cosas que todavía están en decisión. Entonces, solo para que ordenemos en forma coherente a cómo se tiene que dar la discusión, me parece pertinente que se invite primero a la agrupación de familiares, podemos invitar a la academia, a personas que vayan agregando puntos, pero que guardemos al director hasta que tengamos el financiero. Perfecto. Gracias, ¿se acuerda entonces? A propósito de este proyecto de ley, la sesión, 2 o 3 sesiones atrás, planteé la posibilidad de que quien correspondiere, el Ministerio, la Subsecretaría, quien correspondiere, nos pudiera presentar la institucionalidad, estructura del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos para conocer un poco en qué consiste más allá del decreto y las intenciones anunciadas. Sí, estoy totalmente consciente. El único problema que tengo y que voy a ir hablando con ustedes particularmente es que hay más de 30 invitados que, desde mi punto de vista, están ya
fuera de la oportunidad de venir. Pero como son invitados de cada uno de ustedes, les voy a ir diciendo para ver si podemos achicar en la lista y por lo tanto hacerla contingente con lo que usted dice. ¿Ya?